Pero hoy es un gran día porque vamos a hablar de primicias. Es un tema extraordinario, hermano. Primicias es un tema único y especial. La verdad es que dar primicias no solo es dar lo primero, no solo es dar lo mejor, que sin duda es un esfuerzo importante para la mayoría. Es un sacrificio que pretende desprenderse de algo que tiene valor, que es importante, que solo lo hacen los que entienden a un Dios soberano, que solamente se puede hacer con fe, con aspiraciones proféticas, que solamente se puede hacer desde el ámbito de alguien que quiere y entiende que va a llegar a nuevos niveles en su vida espiritual y que nada será igual después de entregar sus primicias. Quien entrega las primicias es alguien que comprendió, que decidió y que trajo a Dios lo primero y lo mejor para ver en el futuro cumplidas sus promesas. Intelecto, sentimiento y voluntad se ponen en marcha en favor de un cumplimiento de la palabra de Dios para ver un futuro diferente que el que estaba marcado antes de hacerlo. Todo esto que estoy diciéndote tiene un carácter muy profundo y muy especial que solo lo alcanzan a abrazar los creyentes. El mundo no conoce eso. Mi amigo, seguramente que te darás cuenta que en la calle la gente reflexiona al respecto de lo que nosotros hacemos en las primicias y llega a conclusiones personales que casi siempre son egoístas y malversadas, mal pensadas. Dice, la iglesia hace esto para esto y esto. Pone todas las fichas y todas las piezas del puzzle y al final llegan a unas conclusiones que son racionamientos humanos. Pero obvian la palabra de Dios. Obvian verdades espirituales profundas contenidas en la Biblia y ratificadas por la historia en el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Quiero que usted entienda, hermano, de que lo que estamos hablando, hay gente que no conoce a Cristo, que lo hace y que ve la gracia del cumplimiento de la palabra hasta hoy. No sé si me estoy explicando bien. Estoy refiriéndome al pueblo judío, al próspero y bendecido pueblo judío. Porque en principio la fiesta de las primicias fue una fiesta judía, una fiesta que Dios estableció. En nuestros países y en el país de origen de cada uno de los que estamos aquí, las fiestas nacionales corresponden a fiestas patrias o a fiestas particulares que tienen que ver con acontecimientos que señalados se decidió destacarlos. Por ejemplo, la batalla de no sé cuánto, ese día es día de fiesta. El día de la independencia de no sé qué, ese día es día de fiesta. El día de San no sé cuánto, ese día es día de tal porque decidió no sé quién. No, en el caso de los judíos no es así. Dios estableció un día o una semana al año o 3 días al año a hacer una fiesta y que el pueblo celebrara e hiciera algunas prácticas correspondientes al propósito y deseo de Dios en ese momento. ¿Me estoy explicando? Dios dijo, en el mes tal, el día tal, será fiesta para todo el pueblo. Y lo escribió Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Éxodo. Se establecerá la fiesta de la Pascua. El primer día del mes tal, el día cual, se hará fiesta solemne al Señor. Y esto será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¿Me estoy explicando? Es importante eso, saber que las fiestas de la Biblia no son fiestas patrias, no son fiestas nacionales,
No, son fiestas que Dios estableció para el pueblo de Israel y que aparecen en las Escrituras y que en algunos casos son fiestas perpetuas, que tienen una connotación evidentemente espiritual con una influencia en el ámbito material. Por lo tanto, cuando hablamos de primicias, estamos hablando de esa fiesta que se llamaba el Bicurín. Era llamado a establecerse, todo el pueblo a establecer sus prioridades, que era evidentemente Dios primero. Primicias es Dios primero. Pero primicias, el sentido conceptual del término, es una promesa por venir. Porque a diferencia de los diezmos, es extraer el primer 10% de lo recibido y ofrecerlo a Dios. A diferencia de las ofrendas que son de lo que Dios me ha dado, yo llevo al altar de Dios y entrego a Dios. Esos son ofrendas. El diezmo está determinado que es el 10%. La ofrenda es voluntaria y de lo recibido, dice la palabra estrictamente, yo doy. De lo recibido, doy algo. Las primicias es diferente. Es absolutamente diferente. Y es diferente que el diezmo y es diferente que las ofrendas. Porque primicia es una ofrenda que se adelanta. Es profética. Se adelanta, es de lo primero que brotó antes que todo termine su maduración y su realización. Antes de la gran cosecha, la primera fruta, el primer cereal, el primer cordero, el primer chivo, el primer becerro, lo llevo a el templo y lo entrego. Eso era la fiesta de las primicias. El día de las primicias, yo tomo el primer cordero que me nació y lo llevo al templo. Eso hacían los judíos en aquel entonces. Dese cuenta que una civilización, una cultura absolutamente campesina, una cultura doméstica, apegada al campo y al ambiente, necesitaban comprender profundamente que todo dependía de Dios. Si usted trabaja el campo y siembra cereal, siembra frutales, usted depende absolutamente de los elementos como la lluvia, el viento, el sol, y todo esto en su medida justa. Tiene que llover suficiente en el tiempo y escampar a tiempo también. ¿Me estoy explicando? Llueve mucho, se ahogan las plantas. Si no llueve, se secan. Si llueve antes de arar la tierra y sembrar, perdemos la lluvia. Si llueve después, mucho después de haber puesto la semilla termina secándose. Tiene que llover justo en el tiempo apropiado para que la cosecha se pueda dar. El viento tiene que traer las lluvias, por lo tanto, se dependía del cielo. Estamos así. El campesino está así, pendiente del cielo. A ver, ¿cuándo lloverá? ¿Cuándo Dios mandará la lluvia? Y por eso la Biblia repite en algunos casos que Dios mandará la lluvia a su tiempo y tendrán la cosecha oportuna. Entonces, primicias era muy importante, porque no solamente quien ofrecía se quedaba sin lo primero, sino que además tenía fe, pero también no solo tenía fe, sino que quien daba las primicias hacía el acto como un acto de adoración profética. Y además de todo esto, lo hacía con un regocijo explosivo. De forma que vamos a trabajar estas tres áreas importantes, que al dar la primicia se da con fe. Que cuando damos las primicias a Dios, lo hacemos como un acto de adoración profética. Y que en tercer lugar, cuando damos la primicia, lo hacemos como un acto de adoración y de alegría y de explosión de júbilo y regocijo. Fe, adoración profética y júbilo explosivo.
Tres áreas, hermano, que contienen las primicias y que nosotros tenemos que aplicar a lo que hacemos en la iglesia. Y aplicar a lo que hacemos cada año, porque es espectacular. Y en ello encontrar, hermano, que cada vez que nosotros nos acercamos a Dios para ofrecer nuestra vida, para ofrecer nuestro servicio, para ofrecer todo cuanto Él nos ha dado, debemos hacerlo de esa manera, con fe. Debemos hacerlo también con adoración profética y debemos hacerlo con gozo desbordante, con regocijo explosivo. ¿Por qué con fe? Porque hay que dar las primicias a Dios con fe. Bueno, primero porque es el cumplimiento de una palabra. Es el cumplimiento, queridos hermanos, de un precepto bíblico, de un estatuto bíblico. Ya les dije que era estatuto perpetuo para sus generaciones. Así lo consideró el Señor. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de hacer un acto de fe, responde a la palabra escrita. Y todo lo que responde a la palabra escrita y lleva como propósito el cumplimiento de ese mandamiento, pues tiene que hacerse con fe. Los mandamientos se cumplen con fe, sabiendo de quién vienen. Dice, si Dios me habló, si Dios me dijo, si Dios me pidió, si Dios me exigió, yo lo hago. Porque creo en Él, porque tengo confianza en su palabra. Y cumpliendo con esto, hay promesas. Fíjese que se entregaban 4 cosas primeras. La primera cosa era los hijos. Esto es tremendo. Entregar los hijos no era cualquier cosa. No estamos hablando de manzanas y de peras y de uvas. Entregar un hijo tiene su seriedad. Cualquiera no entrega al hijo. Puede entregar a la suegra. O puede entregar al hijo de un vecino. Pero el hijo suyo es difícil que la gente lo entregue. Puede entregar, hermano, a un enemigo. Puede entregar a alguien. Pero al hijo, y más al primero. Ese que te emocionó cuando nació. Ese que te inquietó y que estabas por la clínica o el hospital, que estabas caminando ahí esperando, ¿saldrá bien? ¿Y cómo será? ¿Se parecerá a mí o al panadero? No, es broma. Pero ¿saben qué? Seguramente que cuando damos el primogénito, Dios había dicho, me consagrarás a mí el primogénito de tus hijos. Es mío. Así lo dijo. Números 8:17 lo explica de esta manera y lo vamos a ver en la pantalla. Números 8:17, que dice, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de los hombres como de qué. Si la primera cosa era las personas, la segunda cosa era el primogénito de los animales. La vaca parió, el becerro primero es de Dios. ¿Qué te parece? Fuerte, ¿no? Muy fuerte. Pero no solamente eso, de todos los animales. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y Dios dice, ¿qué dice? ¿Porque qué? Porque mío es todo primogénito. ¿Saben, hermanos? Atiéndame un segundo y entienda esto. Mire, Dios mezcló esto con Egipto por la sencilla razón que les voy a explicar. Egipto vivió para soltar al pueblo de Israel, ¿cuántas plagas? 10 plagas. ¿En qué número de plagas fueron sueltos los hijos de Israel? En el 10º. Y los 9 primeros, ¿por qué no fueron? Mire, le explico rápidamente. Egipto adoraba a Faraón. Egipto adoraba al sol, adoraba al Nilo, adoraba las vacas, adoraba la tierra, adoraba un montón de dioses había en Egipto. Pero para hacerlo sencillo, Dios envió la primera plaga y Egipto no dejó salir a Israel. Envió la segunda y no dejó salir. Se llenaron de ranas, se llenaron de tumores, se llenaron de no sé cuánto. El sol se oscureció, el Nilo se convirtió en sangre y hubo de todo. Pero nadie dijo que se vayan hasta la 10ª plaga. Porque cuando llegó la 10ª plaga, quien se murió fue el primogénito de Faraón. Quien se murió fue todo primogénito de los animales. Y aquí está.
Mira lo que dice, así de hombres como de animales. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. ¿Saben qué, hermano? Dios tenía un propósito cuando hizo esto en Egipto. Y el propósito era que las generaciones comprendieran que una vez que se toca lo primogénito, que se toca lo primero, se mueve el ambiente espiritual y se quiebra algo que tiene capacidad de futuro. Y todo se puede quebrar, todo se puede distorsionar y aún extinguir. Y siguen algunas leyes funcionando hasta que tocas lo primero. Cuando tocas lo primero en el mundo espiritual, hay un colapso, porque se rompe la descendencia, se rompe la posibilidad de futuro. Así que, ¿cómo lo aplicamos a nosotros? Cuando nosotros comprendemos el que entregar lo primero tiene una repercusión celestial, Dios sabe que si entregamos lo primero, estamos dispuestos a entregarlo todo. Y Dios sabe que si no somos capaces de entregar lo primero, no estamos dispuestos a entregar nada. ¿Me estoy explicando? Por eso es un acto de fe, porque no hay fe sin entrega, amigos. No hay fe sin entrega. No nos confundamos. Quien entrega es porque cree. Si usted tiene problemas con las primicias, si tiene problemas con los diezmos, si usted tiene problemas con las ofrendas, está en un problema serio con Dios, porque su corazón todavía no se ha rendido a Dios. Y no estoy hablando de fondos de la iglesia, y no estoy hablando de necesidades. No. No se confunda. No se confunda. Usted puede ver de una manera con mucho raciocinio y análisis y pensar, el pastor está... No se confunda. Estoy hablando de leyes espirituales. Estoy hablando de usted y su corazón. Estoy hablando, hermano, de algo que sucede dentro de su vida. Y esto es tan importante. No solamente entregaban los hijos, entregaban los ganados, también entregaban el producto del campo. El primer producto del campo, de las cosechas, del grano, del vino, del aceite, de la miel, de los frutos. De los frutales se escogían los primeros brotes, se marcaban con una cintita roja, y la cintita roja determinaba que al crecer ese fruto era tomado en primer lugar, puesto en una cesta y llevado al templo. Se lo daban al sacerdote que estaba en ese momento, y el sacerdote tomaba la cesta como la de estos niños. Qué bonito, me gustó tanto esto, una idea extraordinaria. El sacerdote tomaba la cesta y con el fruto de cada judío que había traído, el fruto de su tierra, de sus ganados, el fruto en una cesta, los que podían poner las cosas en la cesta, algunos animales no se podían poner en cesta, pero el fruto de la tierra, los frutales, el trigo, lo mecía. Se llama ofrenda mecida, en este caso elevada. Saben, hermano, Jesús, el gran sumo sacerdote, en el aposento alto. ¿Por qué tenía que ser un aposento alto? Porque era ofrenda elevada, mecida. Los discípulos de Cristo, los 120 que estaban buscando al Señor, fueron ofrecidos en el aposento alto, y el Espíritu Santo vino sobre ellos para hacer saber que confirmaba el primer fruto que Jesús presentaba al cielo. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Esto es tan importante y profundo. Jesús, sacerdote y sacrificio, ofreció de lo mejor, de lo mejor. Un poco antes había orado al Señor, al Padre, y le había dicho: Padre, de los que me diste, ninguno se perdió. Aquí está el fruto de lo que me diste. Yo te pido que lo guardes. Yo te pido que lo recibas. Yo te pido, Señor, que tú los protejas, que los libres de todo mal y de todo peligro. Él los presentó, los ofreció. Cristo era el sumo sacerdote y entregaba el fruto de su trabajo. Porque los hijos,
los animales, el fruto del campo y aún también el pan de la casa se entregaba como primicia. Un poco de pan, una parte del pan de la casa. En capítulo 23, versículo 17 de Levítico 23, 17. Miren lo que dice, qué interesante. Esto es tan bonito. ¿A usted le gusta este tema o no? ¿O se siente incómodo? ¿Se siente incómodo que hablemos de esto? De entrega. El cristianismo es entrega, hermano. El cristianismo es entrega. No hay otra temática más importante para definir al cristianismo que una cruz. ¿Me explico lo que le quiero decir? Y no estamos hablando, hermano, de un dinerito, ni de un chivo, ni de una oveja. La cruz habla de bastante más que eso. ¿Me entendió? Pero el cristianismo tiene como epicentro una entrega a Dios de lo que soy. Un romper conmigo mismo y decir: Señor, tú eres lo primero en mi vida. Quiero hacer tu voluntad, quiero amarte, quiero servirte, quiero darme completamente a ti. Y eso se tiene que hacer con fe. ¿Me entendió? De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Así que se ofrecían con fe los hijos, los ganados, el producto del campo y también el pan que se elaboraba en la casa. Y dar las primicias a Dios es un acto de fe, porque se reconoce a Dios en primer lugar. Había que llevarlo. Jehová tu Dios va a escoger el lugar y ahí llevarás tu primicia. Era un acto de fe. La gente se acercaba al templo. ¿A dónde se acercaba la gente? No se hacía en los caminos, no se hacía por ahí lejos, se hacía en el templo, se hacía en la casa de Dios, porque era un acto de fe delante de Dios, de un oferente que decía: para ti, mi Señor, lo entrego al sacerdote porque lo quiero dar a ti. El sacerdote representaba la mano de Dios, representaba el favor de Dios. Era la persona seleccionada, llamada para servir a Dios, y lo ponían en las manos de ellos. Y cuando ponían, hermano, el fruto en las manos de los sacerdotes, y el sacerdote tenía eso, lo mecía, no lo quemaba. Hermano, cuando tenía el sacerdote eso en la mano, lo mecía. ¿Y saben qué? Lo ponía dentro del templo. ¿Qué se hacía después de eso? ¿Qué se hacía? ¿Qué se hacía con esos frutos? ¿Usted pensó el día después de las primicias? Dígame, ¿qué se hacía con esos frutos? Se lo comían los sacerdotes. Era para todos los que trabajaban en el templo. Era para el desarrollo del templo. Dice, y si traían mucho lo vendían. Seguramente. Seguramente, hermano. ¿Qué cree usted que se hace con las primicias y con las dádivas que usted da? Hacemos misiones, pagamos a la gente de la iglesia, compramos cosas, sembramos, bendecimos a los hermanos. ¿Qué cree usted que vamos a hacer con estas frutas luego esta tarde? Pues para el pastor. No, es broma. El año pasado creo que Quique se acercó y me dio unas frutas, o no sé si era un pan grande, no lo sé. El caso es que en mi casa hubo algo de esto después de las primicias, pero es lo suyo, es lo propio. Lo digo esto para que usted aterrice la fe, porque muchas veces tenemos la fe como muy etérea, ¿sabe? Tenemos la fe así como, yo no sé cómo, no lo sé cómo, y eso nos hace daño, y tenemos que aterrizar. Dios quería con esto, hermano, perpetuar el sacerdocio. Que los sacerdotes que trabajaban en el templo pudieran tener alimento, que el templo estuviera suplido, que las cosas de la casa de Dios estuvieran, pero no trabajaba para que el templo fuera suplido, trabajaba para que el templo siempre fuera suplido por el corazón de un oferente sano, por el corazón de un oferente sano que brinda a Dios con fe de lo que Dios le ha dado. Y eso es muy importante. Porque usted no se descarta de eso. La ofrenda no se descarta de usted.
La ofrenda habla de usted y sigue hablando en su diario vivir. Cuando Abel ofreció las primicias de su fruto, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, esto fue en el capítulo 4 de Génesis, pero en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, dice que la voz de la ofrenda tenía una voz que seguía hablando por él, seguía hablando por él. Una ofrenda que hablaba, y es que las ofrendas hablan de su fe. La ofrenda habla de tu fe, querido hermano. Según tú das, así eres. Es sencillo. Lo que das es un termómetro de lo que tu fe es dentro de ti. Aquí si yo no doy. ¿Por qué? Porque estás enfermito dentro. Porque estás enfermito. Porque todavía piensas en cosas que te están como manipulando, controlando. Y hasta que tú no sepas que lo tuyo es para Dios y que no entiendas, hermano, que tú le estás dando a Dios, entonces no tendrás una victoria completa en el mundo espiritual. Porque si tú das para las personas, no vas a recibir recompensa divina, sino humana. En cambio, si desde tu corazón das para Dios, Dios te va a compensar, porque Dios ve tu corazón. Dios ve tu corazón. ¿Dice amén o no? Hermano, dar las primicias a Dios es un acto de fe, pero dar las primicias a Dios es un acto de adoración profética. Y quiero rápidamente, hermano, que vayamos a ver esto, porque es tan bonito. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio 26, desde el versículo 5 en adelante. Hay un pasaje aquí tan bonito, tan bonito. Dice: entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Hermano, mire, quien se acercaba con la ofrenda, quien se acercaba con las primicias al altar, tenía que hacer una expresión. Y entonces se acercaba y dice, versículo 5. Lo ponemos en la pantalla. Y declaraba. Diga conmigo, declaraba. Versículo 4. Y el sacerdote tomará la canasta de su mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Versículo 5. Y te presentarás. Versículo 5. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre. Hermano, con la ofrenda en la mano, con la primicia en la mano, el oferente decía: un arameo a punto de perecer fue mi padre. ¿Saben a quién se refería? A Jacob. ¿Sabe cuántos años tenía Jacob cuando fue a Egipto? 130 años. Era un viejito. Jacob era un viejito cuando fue a Egipto, hermano. Así, ay, hijito, qué bueno llevé. 130 años. ¿Estaba a punto de qué? De perecer, ahí lo dice. Entonces quien entregaba la primicia decía: un arameo. ¿Por qué era arameo? Porque Jacob y Abraham eran hijos de Betuel. Eran arameos originalmente. Entonces decía el oferente: mire, esto me encanta. ¿Sabe que la parte que más me gusta de todo esto que estamos hablando es esto? Es tan bonito. Es tan bonito que el que entrega la primicia se identifique y diga quién es. ¿Quién soy yo? Y yo estaba pensando que yo vengo con mi primicia y le digo: yo soy un hijo de un extranjero que llegó a Venezuela, de 19 años, con una maleta vieja. Se bajó de un barco llamado el Monte Ayala.
que salió de Gijón. Estuvo 21 días atravesando el océano. Llegó a La Guaira, Venezuela. Y allí desembarcó un muchacho de 19 años con una maleta y 4 ropitas. Me cuenta mi padre que cuando vio a los morenos que estaban ahí en el puerto, en La Guaira, cargando bultos, dice que escupían negro y le entró el pánico. Porque comían chimón, tabaco negro y tenían que estar escupiendo todo el rato. En Bolivia hay algo que también es una bola de tabaco, de hierba, de coca, pero de coca no cocaína, sino una bola de coca, de hoja de coca que se pone en la boca y están ahí con una bola así. Y escupen cada rato. Bueno, en Venezuela no es coca, sino chimón, tabaco. Y ese tabaco hace que la gente escupa negro. Me contaba mi padre, cuando yo veía que la gente escupía negro, yo pensé que tenían la peste bubónica, esa que dio en Europa en los años anteriores, y dijo, aquí me muero, aquí me muero. Y saben, hermano, yo estaba reflexionando al respecto de esto, porque todos los oferentes que presentaban primicia tenían que decir quiénes eran, reconocer de dónde venían, identificarse. Y la identidad en este tema de ofrenda es importante. Y decían, yo soy hijo de un arameo que a punto de morir fue llevado a Egipto como esclavo, como prisionero. Yo era un esclavo, mi familia era una familia de esclavos. Y Dios, con brazo fuerte y extendido, con amor, con misericordia, nos liberó y nos trajo a esta tierra. Hermano, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? A lo mejor tus padres eran también humildes. A lo mejor tu familia o no. O era de mucha posesión. O eras un rico. O eras alguien especial. Alguien importante. No lo sé. Pero en todo caso, fueras quien fueras en el ámbito económico, seguro Dios te liberó del mal del pecado. Seguro Dios te rescató de las garras del diablo y del infierno. Seguro el Señor te trajo a la luz y te dio vida en Cristo Jesús. Seguro tienes que decir, mi padre antes era el mundo, mi padre antes era el diablo, mi padre antes era la carne, y ahora tengo a un Dios amoroso que me perdonó, que me ha salvado y que me ha hecho entrar en esta tierra, en esta nueva y bendita tierra de la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cómo? ¿Qué historia tiene usted que contar? Pues cuando usted presenta primicias cada año, debería contar su historia y debería entenderla y saber quién soy. ¿Quién soy? ¿Y sabe quién soy yo? Alguien que depende de su gracia. Eso es lo que quiero decir. Alguien que depende de su gracia. Que si Dios no me hubiera visto con ojos de misericordia, me muero. Se muere mi familia. Si hubiera muerto mi padre. Ahí llegó al final, comprendió y consiguió a la guapa de mi madre. Se casó y nacimos nosotros. Y aquí estoy, de vuelta a esta tierra en la misericordia de Dios. ¿De dónde te sacó el Señor a ti? ¿Te sacó de la droga, del licor, de la mentira, de la prostitución? ¿De dónde te sacó? De vender tu cuerpo, de mentir, de matar, de violentar, de ser una tan buena persona que te habías alejado de Dios creyendo que tu buen comportamiento sería suficiente y estabas viviendo en el infierno. El vacío te había comido y tu vida no tenía ningún sentido, pero Él te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. ¿A que sí, hermano? Y eso, cuando presentamos a Dios, lo primero tiene que estar en nuestra declaración. Esta es la cosa, hermano, más importante que usted y yo podamos entender. Que usted y yo podamos entender de quién somos, a quién nos debemos. Y yo te pregunto, mi hermano, yo te pregunto, ¿de quién eres? ¿A quién te debes?
Cuando Israel venía a las primicias, decía eso, lo declaraba, lo hablaba. El otro día Netanyahu, el primer ministro de Israel, dijo por años, volvió a repetir esas mismas palabras que estoy diciendo. Volvió a repetir: hemos sido perseguidos, hemos sido castigados y asesinados vilmente. Hemos estado en las naciones sin un sitio fijo hasta que Dios nos dio esta tierra. Y hemos vuelto aquí. Y saben, hermano, dio un discurso acerca de esta misma verdad. Repitió la palabra de Dios. El pueblo de Israel es eso, un pueblo que fue sacado de la esclavitud. Pero es la misma historia de la iglesia de Cristo. Un pueblo que fue sacado de la esclavitud y que ahora tiene que armarse de valor y un pecho grande para decir: Señor, aquí está mi vida, me debo a ti, me debo a ti. Quien no hace esto no entiende la ofrenda. Quien no considera su identidad no puede comprender la forma de ofrendar, de entregar. Porque la verdad es que dar primicias es un acto de adoración, pero también es un acto profético. Profético. Hermano, qué tremendo poder pensar que el sacerdote mecía la canasta y lo hacía con tal identidad, con tal realidad, diciendo: a ti, es por ti, es para ti, es porque tú has sido bueno conmigo. Tómalo, 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 tómalo. De ti lo recibimos, a ti lo damos. ¿Quiénes somos? No somos nada. Dependemos de Él. ¿Sí o no, hermano? ¿Está de acuerdo conmigo? Dependemos de Él. El sacerdote tenía que mecerla. Las ofrendas, hermano, tenían que adorar al Dios supremo de quien dependemos. Recordar, reconocer, agradecer. Y por último, hermano, la primicia, ¿sabe qué? Tenía un sentido de regocijo explosivo, de una alegría explosiva. La gente que iba, la historia lo registra. Todavía la gente que iba no iba triste diciendo: bueno, este chivo que es el primero que me nace lo voy a entregar, no tengo otro remedio. Mira mi chivito lo bonito que es y tengo que darlo porque Dios... Hay algunas personas que han dicho: pastor, de esto también tengo que diezmar. Pastor, y de esto tengo que dar las primicias. Pastor, y de esto... No me pregunte esas cosas a mí. Deje que Dios ponga alegría en su corazón. Si usted no lo hace con alegría y con entendimiento, no lo haga. No lo haga, por amor a Dios. No pierda su dinero. No ponga dinero inapropiado en las cestas de la iglesia. Ese dinero quema las cestas. Entienda, por amor a Dios, hermano. De verdad se lo digo con todo mi corazón. Se lo digo con todo mi corazón. Solo funciona en la iglesia el dinero que viene de un corazón que lo rinde con amor y con entrega y con pasión y con alegría. Ese es el que es bueno. Porque debe ser entregada la primicia, hermano, un acto de regocijo explosivo. Adorar a Dios siempre va a ser un motivo de alegría. Entregar a Dios, hermano, siempre va a ser motivo de alegría, aunque te quedes sin nada. Pero hay regocijo en el oferente que lo hace de forma oportuna. ¿Saben qué dice la historia? Registra, hermano, que el pueblo de Israel venía con sus frutas, con su borreguito, con su chivito, con su becerro. Venían, hermano, felices. Venían felices. Dice que venían cantando a ofrecer las primicias. Venían felices, se llamaban unos con otros, iban en familia, iban danzando, iban cantando. Ellos sabían que lo que daban hoy garantizaba el año. Ellos sabían, por eso digo, hermano, que es una ofrenda profética. Ellos sabían, conocían a Dios, que no se iba a quedar con los de ellos. Conocían que Dios, una vez que ellos dieran lo primero, iban a garantizarlo después. Y esto, hermano, era un motivo poderoso de alegría, de una explosión de júbilo. ¿Lo hacemos nosotros así? ¿Sentimos alegría cuando podemos dar a Dios de lo que hemos recibido? Queridos hermanos, nosotros somos las primicias del Espíritu.
Saben, hermano, Jesús se entregó. Jesús se entregó. Él es la primicia de los que durmieron. Y cuando la Biblia habla que Él es la primicia de los que durmieron, dése cuenta lo que está apuntando. Porque dice, de los que durmieron. Porque después de Él venían unos que resucitarían como Él. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Después de Cristo, que es la primicia, vendrían unos que se levantarían de la tumba como Él. Y no me diga que eso da tristeza. Eso es motivo grande de alegría. Vamos a resucitar con Cristo. Nuestra vida eterna está garantizada en Él. En Él. Él lo dijo, Él lo hará. Él lo dijo, lo cumplirá. Su palabra no caerá por tierra. En ambos casos, hermano. En el caso de que nosotros somos la primicia del Espíritu y en el caso de que Cristo es la primicia, todo proporciona un gozo incontrolable, una alegría, hermano, desbordante, un júbilo que tiene que notarse para que el oferente que entiende lo pueda disfrutar. Lo pueda disfrutar, hermano. ¿Saben qué? Dios prometió que nos va a librar de los enemigos, que va a proveer para nosotros sobreabundantemente, que cuando damos lo primero, Él va a cuidar de nuestras cosechas, que cuando ofrecemos a Dios lo primero, hermano, vamos a ver el resultado de nuestra entrega en bendición inagotable. Inagotable. Y mire, Deuteronomio 12:18. Atención ahí. Deuteronomio 12:18. Mire lo que dice. De esto tenemos por lo menos 7 versículos que repiten lo mismo. Pero quiero decírselo solamente 2 o 3 para que usted entienda de qué estamos hablando. Sino que delante de Jehová tu Dios las comerás. En el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva. Y el levita que habita en tus poblaciones. ¿Y qué dice ahí, hermano? ¿Qué dice? Te alegrarás. ¿Te entristecerás? No, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de ¿qué? Está hablando de las primicias, hermano. Mire lo que dice allí, capítulo 14, versículo 26 de ese mismo libro. 14:26. Esto es en el 12:18, 14:26, o sea, 2 capítulos más arriba, hablando de lo mismo, hablando de todo esto. Dice 14:26, darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios. ¿Y qué? Y te alegrarás, tú y tu familia. ¿Tenían que ir qué? ¿Tristes? No, alegres. Mira el capítulo 16, versículo 11. ¿Y qué dice? Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios te hubiera escogido para poner allí su nombre. Saben, hermanos, puedo mencionar 7 pasajes que dicen te alegrarás, te alegrarás, te alegrarás, te alegrarás. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice que te alegres? ¿Por qué Dios dice cuando entregas tu chivito, cuando entregas tu ovejita, tu becerro, cuando entregas tus frutos? ¿Por qué dice que te alegres? ¿Por qué? ¿Hay razones para entristecerse? No. ¿Hay razones para entristecerse en el presente, en el futuro? No. Dios garantiza, hermanos, que nos va a llenar de gozo y de alegría porque sus promesas se van a cumplir. La pregunta que hago para terminar, hermano, es: ¿tú lo haces con fe? ¿Vives la vida cristiana de verdad creyendo en este asunto? Hermano, tu declaración al respecto de las primicias es consciente de que debes hacerlo como un acto de adoración profética. Te pregunto, hermano, ¿hay alegría en tu corazón cuando tienes la posibilidad de entregar a Dios? Saben, el futuro en Dios está garantizado. Pero todo esto, ¿saben para qué se hace?
Porque Dios quiere meter la mano en tu corazón y moldear tu corazón hasta hacerte saber que Él te quiere entero. Y que si tú eres capaz de entregarlo primero, no vas a tener problema de entregar nada. Él te quiere para sí. Un niño en el siglo pasado escuchó acerca del mensaje de las primicias. El pastor estaba predicando y al final, cuando la gente comenzó a traer las primicias, él pasó y miró fijamente al hermano que tenía la cesta y le dijo: hermano, ponga la cesta en el suelo. Y el hermano se quedó así como impresionado porque era un niño pequeño. Y le dijo: ¿qué? Que ponga la cesta en el suelo. Y el hombre lo miró y le dijo: ¿para qué quieres que ponga la cesta en el suelo? Y el niño volvió a decir: por favor, ponga la cesta en el suelo. Y el hermano pensó que el niño se le hacía más fácil depositar su ofrenda ahí abajo. Así que puso la ofrenda en el suelo. El ofrendario, la cesta. Cuando la cesta estaba en el suelo, el niño vino y se metió en la cesta. Y miró al hombre y le dijo: porque la primicia soy yo. Yo soy la ofrenda hoy. ¿Saben, hermano? Dios no está buscando solo tu dinero. No, hermano. Dios está buscando tu corazón. Dios te está buscando a ti entero. A ti entero. A ti entero. Porque eso es la garantía de tu futuro. De tu futuro celestial. Hermano, Dios te quiere a ti entero. No te quiere el dinero, el billetito ese que tú crees que vas a impresionar a Dios con 1,000 euros, con 500 euros, con 50 euros. No, hermano. Tú vas a impresionar a Dios cuando te metas dentro de la cesta y le digas: yo entero. Porque primicia es fe. Primicia es adoración. Primicia es regocijo desbordante que hace saber que tu vida está en la mano de Dios. ¿Me entendiste? Si eso no es así, hermano, todavía te queda para ser un verdadero cristiano. Vamos caminando. No te desanimes. Dios va a seguir tratando contigo hasta que lo entiendas. Hasta que un día te halles y mires alrededor y veas las paredes de una cesta. Porque estás dentro. ¿Quieres estar dentro? Si usted quiere estar dentro de la cesta, antes que todos lo hagamos, si usted quiere estar dentro de la cesta en esta mañana, póngase de pie. Gracias por haber escuchado este mensaje. Deseo que haya bendecido tu vida y que puedas compartirlo con otros. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas nada de lo que compartimos.